Vamos así a seguir adelante nosotros, ¿verdad? También invitándoles a ustedes en nuestra reunión, en esta enseñanza que tenemos hoy por la gracia del Señor. Y le damos gracias a Dios porque hoy este domingo podemos estudiar el Evangelio de Juan. Bendito sea el Señor. Hemos estado estudiando este Evangelio, este tratado precioso que así se le llamó, que fue repartido, ¿verdad?, a las diferentes iglesias en Asia. Nos gozamos, ¿verdad?, de que nosotros también aún en este tiempo podemos también leer este Evangelio y conocer más a Cristo Jesús, ya que en estos tiempos muchos dicen que conocen a Cristo, pero a veces podemos ver distintos pensamientos cuando llegamos a verlo en la palabra del Señor. Así hoy, antes de seguir más adelante, vamos a seguir así nuestra enseñanza. El propósito de este evangelio es visto casi al final en el capítulo 20, versículo 30. Juan seleccionó entre gran número de señales que Cristo hizo para darnos estas 7 que están en su evangelio. Y quiero nomás dar un repaso a estas 7 señales que el Señor hizo, que seleccionó el apóstol Juan. De los muchos que el Señor hizo, estos fueron los que Juan escogió para su evangelio, para este tratado, como se llamaba así antes en la iglesia primitiva. Primero vemos nosotros el agua que fue hecha en vino. El agua que fue hecha en vino en el capítulo 2, versículo 1 al 11, como también después en el capítulo 4 vemos la curación del hijo del noble, en el capítulo 4, versículo 46 al 54. También vimos la curación del paralítico de Betesda. Estas enseñanzas las estuvimos viendo, ¿verdad?, en el pasado, y ahora pues estamos recolectando lo que hemos visto y queremos darle un repaso para acordarnos de estas 7 señales, de las muchas señales que Cristo hizo. Esta curación del paralítico en Betesda se halla, ¿verdad?, en el capítulo 5, versículo 1 al 9. Como también la alimentación de los 5,000 en el capítulo 6, versículo 1 al 14. Y también el andar sobre el agua, que está hallado también en el capítulo 6, versículo 15 al 21. La restauración de la vista, que también es hallado en el capítulo 9, versículo 1 al 41. Y por último, la resurrección de Lázaro en el capítulo 11, versículo del 1 al 44. Estas son las 7 señales que se llaman así, ¿verdad?, que le han llamado los comentaristas, estos 7 milagros que, como les vuelvo a repetir, no fueron los únicos. El Señor hizo muchísimos, ¿verdad?, como Él lo describe, Juan, que no hubo suficiente para poder escribirlos todos, pero que Él seleccionó estos 7 para dejarnos a nosotros estas preciosas enseñanzas después. Así Juan seleccionó entre un gran número para que el lector pudiera llegar al convencimiento, para que lleguemos a este convencimiento de conocer al Hijo de Dios. En el punto de vista histórico, se ven ataques sobre este evangelio, conforme a la paternidad juanina, como se le ha llamado esta paternidad juanina, como es llamada. Algunos que siguen un llamado Schmidl, se ha llamado así este hombre Schmidl, que dijo: en ver los milagros del cuarto evangelio eran unas meras parábolas solamente para este Schmidl, o símbolos que él así llamó en particular, en las narraciones de la resurrección de Lázaro. Esto fue lo que él dijo. Schmidl dijo que estos eran solamente parábolas, ejemplos, ilustraciones, pero que no fueron en verdad algo verdadero. Estos son los ataques que pueden venir a veces contra los evangelios, como en el pasado así pasó. Otros objetan que el cuarto evangelio presenta una imagen innatural de Cristo, desde el mismo comienzo y por último de los muchos 50, que la imagen de los judíos también, como fue hostil a Jesús, está exagerada. Esta es otra de las
de uno de los puntos que ellos dicen que hubo mucha exageración en el sentido de que los judíos hayan sido tan hostiles con el Señor. Son ataques que vienen contra el evangelio para devalorizarlo, para que así no creamos en lo genuino que es este evangelio. Como de la temprana purificación también, que se ha visto mucho debate también en muchos casos, también aún entre nosotros en la iglesia, en la comprensión, en cómo aconteció dos purificaciones que estuve yo explicándoles la vez pasada conforme a lo que yo he podido estudiar y alcanzar en entender en qué significó estas dos purificaciones y cómo se pueden ser vistas. Estas dificultades desaparecen. Conforme este comentarista, él dijo, estas dificultades desaparecen cuando se interpretan los textos rectamente. El cuarto evangelio debe ser visto como o para suplementar las narraciones de los sinópticos, o sea, de estos otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Cuando usamos los otros tres evangelios sinópticos, vamos a poder entender este cuarto evangelio que no es sinóptico, no es llamado sinóptico, y es muy importante que no nos olvidemos de eso, porque si no hacemos esa aclaración, muchos van a decir, bueno, aquí hubo una contradicción o no se ven iguales. Por esa razón se llaman sinópticos los tres, porque los tres tienen el mismo punto de vista, y hay algo tan maravilloso en esto, porque a veces es difícil que dos vayan en acuerdo. Ahora vemos el acuerdo que llevan estos tres evangelios entre estos tres escritores en diferentes tiempos y también en diferentes lugares. Eso es muy interesante porque podemos ver nosotros la igualdad y casi todo se puede familiarizar en ellos de estos tres. Por eso se llaman sinópticos. Pero el de Juan, el evangelio de Juan no es llamado el sinóptico, porque esta sería una enseñanza de Juan, la teología de Juan, como se ha llamado por muchos maestros. Así hoy, en esta mañana, vamos a estar viendo esto. En la reunión pasada nos dimos cuenta que Jesús oró por sus discípulos después que oró al Padre por lo que sería hecho por él. Nos dimos cuenta en este capítulo 17, ¿verdad? Para refrescar nuestras mentes de que al principio Jesús oró por lo que él haría. Y lo que él iba a hacer, iba a glorificar al Padre, y él pidió las fuerzas para glorificar al Padre. Se ha creído en la muerte, en la resurrección y también al último en la ascensión, yendo hacia el Padre. Él buscó no las fuerzas, sino glorificar al Padre en las fuerzas que Dios le dio. La oración es similar en espíritu a la oración modelo pronunciada por nosotros en Mateo 6, el Padre Nuestro. Mateo 6, versículo 9 al 13. Aquí no se trata solo de fuerzas para afrontar la cruz, sino del poder para glorificar al Padre mediante su muerte y resurrección, y también su ascensión. Esto lo podemos ver conforme esto lo vemos en las imágenes verbales del Nuevo Testamento por A.T. Robertson, ¿verdad? Esto lo escogí yo de este libro. Jesús oró por ellos. Ellos quedarían con la comisión, pero no antes de pasar por esta noche, que serían probados. Jesús iba a la cruz para ser llamado nuestra propiciación por nuestros pecados, pero ellos serían testigos de lo que pasaría antes en esta noche. Jesús oró en su oración por ellos porque el mundo sería hostil con ellos como fue con él. Así como el mundo no creyó, así sería después con ellos los discípulos. El mundo rechazó el mensaje que el Padre nos envió por el Hijo y solo quedamos así. Solo quedamos así. El mundo así está. Al menos que sea en su voluntad en el que el Consolador regenere nuestros corazones. Los que hemos creído
no ha sido por nuestra habilidad. Todos sabemos bien, nuestros padres en el protestantismo nos dejaron esto, ¿verdad? De lo que se halla en Juan en el capítulo 3, donde el Señor habla que al menos de que sea el Padre el que lo haga, que haga esa regeneración en nuestros corazones, no vamos a poder ver el reino de Dios. Y nosotros creemos eso. Nadie tiene la habilidad, nadie ha nacido por naturaleza con la habilidad de poder creer esta grandeza. Y más cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras y a profundizarnos en las Escrituras, vemos muchas cosas que nos pueden dejar maravillados y aún hasta a veces dejarnos en duda. Pero es el Espíritu Santo, hermanos, que nos ayuda y nos convence para creerlo, para poder nosotros seguir hacia adelante. Así hoy, a base de este contexto, de este capítulo, escucharemos que Jesús en su oración, conforme a Juan, el apóstol, escribió este evangelio. Oró Jesús también por los que creyeran en el evangelio de sus discípulos, que tuvieron con él maestro por 3 años y que después entenderían lo que aquí no alcanzaron. O nos damos cuenta nosotros que Jesús oró por lo que él iba a hacer, para que el Padre fuera glorificado en la obra que el Hijo iba a hacer en la muerte, resurrección y ascensión. Y después él ora por los discípulos que iban a quedar, estos que él iba a impartir su gracia, como dice la Biblia, de gracia ellos han recibido. Esta era la gracia apostólica en ese tiempo, que ellos recibieron estas virtudes divinas que fueron dadas a ellos. Que vemos hoy aquí que Cristo, ¿verdad?, dejó a estos discípulos, estos 11 menos uno que fue Judas. Así Jesús oró por lo que haría, oró por los que quedarían y oró por los que vendrían. Estos seríamos nosotros, sería la iglesia protestante, serían todos los creyentes, serían todos los del Antiguo Testamento, hermanos, que todos nos íbamos a un día unir. Pero aquí estamos viendo la oración de los que iban a venir después con el mensaje de los apóstoles. Jesús oró por nosotros hoy para darnos a nosotros la confianza eterna de estar con Él para siempre. Jesús oró por los que creyeran en Él, evangelio de los apóstoles, como fue visto después en la conversión de ellos en los Hechos o en el libro de los Hechos. Así hoy en esta mañana les quiero invitar a ustedes, mis amados hermanos, a abrir nuestras Biblias al capítulo 17 para concluir aquí con esta enseñanza de este capítulo. El siguiente domingo vamos a estar en el 18. Les pido por favor que nos pongamos en pie en reverencia a la palabra del Señor y vamos así a abrir nuestras Biblias en el capítulo 17, versículo 20 al 26. Les invito también a los que nos escuchan también por medio de Facebook, si usted tiene su Biblia también lo puede hacer así igual. Y le damos gracias a Dios hoy porque podemos leer su lectura. Y vamos a estar leyendo el capítulo 17 de Juan, el versículo 20 hasta el 26. Aquí es donde vamos a estar estudiando hoy en esta mañana. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que
amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Y en esta mañana vamos a estar viendo 3 puntos para poder traer más claridad a este capítulo. El primer punto va a ser: Jesús oró por lo que haría. Y luego después vemos nosotros aquí que Jesús oró por los que quedarían. Y el tercer punto es: Jesús oró por los que después vendrían. Jesús oró por lo que Él haría. Nos dimos cuenta nosotros al inicio de este capítulo, en el versículo 1, donde dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. El segundo punto vimos el domingo pasado: Jesús oró por los que quedarían, que estos fueron los discípulos, los que fueron después los apóstoles del mundo. El versículo 20 dice: Mas no ruego solamente por estos. O sea que también Él oró por los apóstoles que iban a quedar. Y luego después el tercer punto que vamos a ver hoy también va a ser: Jesús oró por los que después vendrían. Porque nosotros nos damos cuenta que en el versículo 20, terminando el versículo, dice: Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos ellos eran los apóstoles. Entonces lo primero que nos damos cuenta, nomás para refrescar nuestras mentes en este contexto, en este capítulo 17, esta es la oración, la súplica del maestro, que se le ha llamado esta oración la oración sacerdotal. Y a base a lo de Hebreos, podemos ver que es conforme la orden de Melquisedec, no conforme la orden levítica, porque sabemos bien que Jesús no fue de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Pero nosotros nos damos cuenta ya con la ayuda de Hebreos, este escritor de Hebreos nos ayuda a nosotros a entender que fue conforme a la orden de Melquisedec. Y no podemos menospreciar tampoco esto por la razón de que Melquisedec nos da el ejemplo de que no hubo historia, no hubo principio ni fin, no hay ninguna recolección. Esto es la fe de la iglesia, y por esa razón también se puede comparar en la orden de Melquisedec, porque no tenemos genealogía de Melquisedec, no tenemos ningunos señales de que nos ayude. Entonces llegamos a darlo así, en esa orden, a Melquisedec, el que Abraham le entregó los diezmos. Y vemos aquí en el versículo 1, para recolectar: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. El Padre supo como el Hijo que a esto había venido. El Padre como el Hijo estaban en acuerdo, eran uno. Cuando el Hijo vino a revelar al Padre, como está en los evangelios conforme a Juan, nos damos cuenta nosotros que este fue el plan. Podemos, hermanos, ver que a esto había venido el Cristo para morir por nosotros. Y este era el plan eterno que el Padre tuvo para el Hijo Jesucristo. Y aquí nos damos cuenta que el Hijo, como estuve hablando, no pide ayudas o fuerzas para poder llevar la cruz y poder morir en la cruz y después ser sepultado en la tumba, sino que el Hijo aquí busca ser glorificado, que todo salga bien, que todo sea para la honra y la gloria del Padre, como lo hemos visto en las edades. Hemos visto que este evangelio se ha proclamado desde el inicio de la iglesia, y podemos nosotros ver que el Padre ha sido glorificado y será glorificado siempre a través de la lectura de los evangelios y de este precioso evangelio de Juan. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver hoy es que el Padre y el Hijo estaban en acuerdo, y a esto es el plan del Padre, que el Hijo venga y muera por su pueblo. Mateo nos ayuda cuando dice que Él iba a morir por su pueblo, por sus pecados. O sea, Él iba a morir por los que iban a creer en Él. Él muere por los que iban a creer en Él. Él ha muerto por ellos y les ha impartido a los que han creído en Él vida para salvación.
Otra cosa que podemos ver, el Padre está arriba. El Padre sabe todo. Esto es una de las cosas que vemos nosotros también, que el Señor levanta su vista hacia el cielo. Y ahora nosotros sabemos bien que no solamente Dios está en el cielo. Nosotros sabemos que Dios está en todo lugar. Esa es su soberanía. Dios está aquí con nosotros. Dios está donde quiera. Dios está en todo lugar. Dios existe. Pero esta es una forma que nosotros podemos ver de su grandeza y su gloria, cómo el Hijo glorifica al Padre aún cuando Él mira hacia arriba, mostrándonos a nosotros la distancia, pero también así al mismo tiempo la cercanía que había entre el Hijo y el Padre. Para nosotros sería muy lejos porque diríamos, todo está muy retirado, pero para el Hijo todo estaba muy cerca. Y cuando mira hacia arriba, ese era el acuerdo que el Padre como el Hijo tenían. Juan 11:41, la Biblia nos enseña y dice, Jesús alzando los ojos. El Señor no solamente en este caso alzó los ojos hacia arriba cuando oró, sino que también cuando Lázaro lo iba a resucitar el Señor, la Biblia nos enseña que alzó los ojos. Nos damos cuenta nosotros también en el Salmo 121, donde vemos poéticamente hablando, ¿verdad? Estamos viendo aquí que dice, alzaré mis ojos, en el Salmo 121, versículo 1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquí nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, de esta grandeza que nosotros podemos ver. Nosotros, como dije, sabemos bien que Dios no solamente está arriba. Hay un salmo que nos ayuda también para que nosotros veamos también esto con claridad, de que Dios está en todo lugar. Se ha llamado la providencia de Dios. El salmista escribió que no hay lugar donde Él se pueda esconder. No importa qué tan arriba subiera o qué tan bajo bajara, el Señor iba a estar allí donde quiera que Él estuviera. Dios estaría con Él. Algunos de los hermanos en la Reforma también nos explican que aún así la ira de Dios es la presencia de Dios y estará también con los que serán castigados al final. Pero esto solamente, estas almas que no creyeron, experimentarán la ira de Dios, o sea, la presencia de Dios en una forma negativa, porque la ira de Dios también representa la ira de Dios. O sea, viene de Dios, es su presencia de Él, y los que estén en ese lugar van a ser testigos de la presencia de Dios en forma de su ira. Así es como los padres de la Reforma nos enseñaron también. Entonces esto es algo que es interesante ver, que los que estemos en su presencia, en su gozo, los que entremos en su gozo, experimentaremos su presencia en ese nivel, pero también los que sean castigados experimentarán su ira o su presencia en esa forma. Nos dimos cuenta también en el versículo 20 que Jesús oró por los que quedarían. Ustedes se acuerdan bien que Jesús en esta oración incluye a los que son suyos. El Señor aquí no ora por el mundo. Aquí el Señor no está intercediendo por el mundo. Aquí el Señor está intercediendo por los suyos, los que creyeron. Y ahora vemos que va a orar por los que iban a quedar. Estos son los que iban a quedar conforme al versículo 20. Quise llegar aquí a este versículo, aunque todos los otros versículos anteriores nos enseñan también la súplica que fue para ellos. Mas no ruego solamente por estos. El Hijo reveló al Padre porque el Padre fue desconocido. Uno de los puntos que tenemos que ver aquí es que el Padre fue desconocido. El Evangelio de Juan resplandece al Hijo de que el Hijo se presentó al mundo y solamente por el Hijo podemos creer en el Padre. Solamente por el Hijo podemos acercarnos al Padre,
Pero siempre nos damos cuenta que la Biblia nos lleva donde el Hijo nos demuestra que tiene que ser la voluntad del Padre para que revele al Hijo y para que nosotros podamos ir al Padre. Cuando el Hijo es revelado en la vida del hombre, de la mujer que ha creído, pueden acercarse al Padre por medio del Hijo. Los evangelios son, hermanos, algo que nos aclara a hoy. Hoy podemos ver la confusión y la falsedad que hay en algunas congregaciones cuando nosotros nos damos cuenta de que hay muchos intercesores en algunas iglesias. Hay muchos que podemos ver que se han dicho que pueden llevarnos al Padre. La iglesia tradicional, por costumbre, usan esto de rezarle a la Madre de Jesús. Pero no lo hallamos nosotros en la Biblia donde Jesús nos enseña esto, pero nos damos cuenta que esto es algo que ellos explican de que el Hijo está muy ocupado. Y porque ella es su madre, ellos dicen, el Hijo escuchará los ruegos de la madre cuando la iglesia ora a la madre, porque el Hijo está muy ocupado. El Padre está totalmente ocupado y está irado con los pecadores. No puede el Padre, no podemos acercarnos a Dios por esa razón. Y el Hijo está ocupado, pero es compasivo. Y ellos creen que si nosotros le oramos a su madre, ellos dicen, ella le dará nuestras peticiones para que Él las conteste. Esto es una tradición que ellos creen. Pero nosotros nos damos cuenta que el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, nunca nos enseñan esto. Siempre nos enseñan que estos evangelios exaltan a Cristo. Y estos son los evangelios que nosotros tenemos en nuestras Biblias para que la iglesia no dude y tenga la impresión de que quizás hay otros intercesores que puedan interceder por nosotros. El Hijo siempre revela al Padre como el Padre siempre revela al Hijo. Vemos nosotros aquí la ignorancia del mundo. El mundo no nace sabiendo estas cosas. Si nosotros nos basamos en nuestro propio conocimiento, nos vamos a confundir cuando vemos de que hay una posibilidad de que hay algunos en el mundo que tienen esta capacidad sobrenatural de conocer al Padre. Nos vamos a confundir. Pero cuando vemos la palabra del Señor, es la autoridad suprema de la iglesia, podemos nosotros ver que nos enseña que el mundo no conoció a Dios. Por eso tiene mucho sentido, hermanos, cuando ustedes ven en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, usted va a la Biblia, usted ve el capítulo 3, en el versículo 16, el más común de todos. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Estamos hablando de que Dios amó a los que estaban en el mundo, los que Él iba a escoger, a los que Él iba a salvar. Qué mejor amor tan grande de que nos imparta la salvación por medio del Hijo. ¿No cree usted eso? Sería lo máximo de que en ese amor Él expresa la salvación después de esta vida. Sería lo máximo. No sería un amor total en amarnos solamente por hoy, pero al final dejarnos que nos perdamos de esta salvación, de este castigo que viene después de esta vida para los que no están en el Señor. Por eso la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahora podemos entender por qué. Estos discípulos estaban en el mundo, pero Dios Padre los había seleccionado, los había escogido para ser del Hijo. Se ha dicho que estos fueron el regalo para el Hijo, un don para el Hijo, que el Padre le dio al Hijo y que el Hijo le dio al Padre. Es un regalo, es una dádiva. Los apóstoles, los pastores son dones que Dios le da a la iglesia. Qué privilegio tan grande que ellos tuvieron, ¿verdad? Cuando ellos se vieron como dones hacia el Hijo, para el Hijo. Vemos el versículo 25 que aclara esto cuando nos dice, el mundo no te ha conocido. Y cuando nosotros nos basamos en la Biblia podemos ver la ignorancia hoy en esta fecha aún igual, que el mundo no conoce a Dios, el mundo no conoce al Hijo, al menos de que sea la voluntad del Padre. Y yo podemos decir, ¿cómo podemos explicar todos los esfuerzos humanos que hacemos nosotros para tratar de revelar al Padre? Nosotros no podemos revelar al Padre, solamente el Hijo a través de su Santo Espíritu.
El versículo 26 dice, y les has dado a conocer. Si no les hubiera dado a conocer, no hubieran conocido. Pero el Padre les dio a conocer a los discípulos que estuvieron en el mundo, que de tal manera Dios amó al mundo, que estaban sus escogidos para su Hijo, que les iba a dar a su Hijo, les dio el conocimiento para conocer a Cristo Jesús. Hoy tenemos que tener mucho cuidado porque el conocimiento también es importante, pero podemos ver también que puede haber ignorancia y también podemos ser salvos, pero también puede haber conocimiento y podemos perdernos también. Hay muchos que tienen mucho conocimiento en la Biblia, pero no son salvos, no están predestinados para estar con el Padre, como también hay muchos que son ignorantes, pero que el Padre planeó desde antes de la eternidad de que fueran salvos. Y aunque no tengan mucho conocimiento en la Biblia, porque el Padre ya los predestinó, los eligió para que estuvieran con el Padre, aunque no tengan mucho conocimiento, no sean maestros de teología, no estén enseñando en un seminario, no conozcan muy bien el hebreo y el griego, son salvos. Como también puede haber eruditos, pero que no son salvos y que no van a estar con el Padre. Esto es algo que debemos de ver, los que somos salvos, que hemos sido persuadidos por su palabra y por su Espíritu, debemos de buscar el conocimiento en Cristo, debemos de buscar a conocer a Cristo Jesús. Hoy en estos tiempos se presenta partes, podemos decir así, parciales, de ciertos atributos, pero no es el total. Usted va a oír el atributo más grande y más familiarizado que el mundo hoy conoce y expresa, que aún también la iglesia, el amor. Pero cuando usted ve este atributo, excluimos la ira, excluimos el juicio, pensando que Dios es solamente amor. Pero usted no puede excluir la ira y el juicio que está juntamente con el amor. Excluyendo eso sería que nosotros estamos edificando un Dios que nosotros queremos hacer. La Biblia ya nos demuestra y nos presenta, nos introduce a Dios, y así como es amor, también es juicio, ira, paciencia, longanimidad, misericordioso y lleno de gracia. Entonces, el mundo hoy solamente se enfoca y aún hasta en algunas congregaciones se enfocan solamente en el amor y quieren excluir la ira, quieren excluir el juicio, olvidando de que esa también es la característica que Dios lleva, que valoriza y da valor al amor. El Hijo solo conoce al Padre. Nosotros queremos conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo. La Biblia aclara muy bien, y Pablo, y esto no tiene nada que ver con esta enseñanza de esta oración, de esta súplica de Jesús, pero Pablo dice: todo hombre mentiroso y solo un Dios verdadero. Usted va a hallar a muchos decir: yo conozco a Dios, pero no conocen a Jesús. Hay muchos que van a decir: yo he hablado con Dios, y no conocen a Jesús. Estos son los que Dios va a decir, o sea, el Dios Hijo va a decir conforme a Mateo, que les va a decir a estos: apartaos de mí, obreros de maldad, yo no los conocí, nunca los conocí. Y ellos se van a defender y van a decir: bueno, hicimos milagros, hicimos señales, hicimos tantas cosas para ti, pero el Señor les va a decir: apartaos de mí. Esto es algo que debemos de ver con mucho cuidado, no excluyendo la ira de Dios, porque aquí el Señor nos está ya advirtiendo. Dios nos ayude a no olvidar este sentir. El Hijo solo conoce al Padre conforme al Evangelio de Juan. Conforme a este Evangelio que confiamos nosotros, que es digno de que nosotros confiemos en Él, el Señor nos demuestra que el Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. Juan 1:18, la Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás.
A Dios nadie le vio jamás. Nadie puede acercarse al Padre. Aún en el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta que Moisés quiso ver el rostro del Señor, mas no pudo. En una cierta forma pudo ver solamente las espaldas, pero no pudo ver toda la gloria total. Pero el Hijo sí conoce al Padre, y los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos demuestran que el Hijo conoce al Padre. Y si nosotros conocemos al Hijo, vamos a también conocer al Padre. Queremos conocer al verdadero Hijo. No queremos conocer a un Cristo que es parcial. Queremos conocer al Cristo que está en los evangelios, al que los apóstoles nos enseñan. Y usted dirá, ¿eso tiene importancia? Claro que sí. Porque Cristo Jesús, aquí en este capítulo, en el versículo 20, fíjese bien lo que dijo Cristo. Cristo, cuando aquí nos damos cuenta, en su súplica, en su petición, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra de ellos. Ahora podemos llegar a pensar esto y decir, bueno, yo no tuve la oportunidad de conocer a ningún apóstol. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de conocer a Juan. ¿Cómo le hacemos, hermano? ¿Qué es lo más cerca que podemos hacer nosotros hoy para poder conocer a estos apóstoles? No tuve la oportunidad de conocer a ninguno de los apóstoles. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer entonces o a recurrir? ¿Dónde va a recurrir usted para tratar de acercarse a esta petición? Para que nosotros podamos conocer lo que estos apóstoles enseñaron después. Porque el Señor aquí claro es, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que el Señor dijo es, Él no cambia, nosotros podemos cambiar, el Señor no cambia. Quizás esto por eso es difícil a veces poder entender, porque nosotros cambiamos, somos variables en nuestras vidas espirituales, lo podemos ser, yo lo puedo ser, voluble se ha dicho, podemos ser volubles en nuestra relación con el Señor, y por eso quizás nosotros a veces pensamos que Dios es voluble también, ¿verdad? Que Él cambia también. Hoy me siento bien, hoy lo hago. Hoy, mañana no me siento bien, mañana no lo hago. Hoy estoy bien, hoy sí lo hago. Mañana no estoy bien. Vamos cambiando, pero Dios no cambia, amados. La palabra del Señor nos enseña que Él no cambia. No hay cambio en el Señor. Entonces, ¿a dónde vamos a recurrir para escuchar las palabras de estos apóstoles? Bueno, lo más cercano que podemos tener, acudir es a uno de los evangelios. Y estar a los pies de estos evangelios, escudriñándolos. Y también con las ayudas paulinas que tenemos, poder interpretar un poquito más y aclarar un poquito más estos evangelios para nuestro conocimiento. Pero la iglesia debe de estar a los pies del evangelio, como también en el Antiguo Testamento, no menospreciando el Antiguo Testamento, que es también algo que afirma lo de lo nuevo. Afirma porque lo nuevo no tiene ningún sentido sin el Antiguo Testamento. Es menester que el Antiguo Testamento esté como base y el nuevo esté sobre el antiguo. Jesús oró por los que después vendrían. Estos somos nosotros. Este es el último y el tercer punto donde vamos a terminar. El versículo 20 dice después, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró por los que el Padre le daría del mundo. No el mundo, sino Él oró por los que el Padre le daría del mundo. ¿Dónde vemos esto? Vemos esto en el versículo 6 de este capítulo, donde dice, a los que del mundo, yo luego lo aclara, me diste. A los que del mundo me diste. Todos hemos surgido del mundo. Nadie puede decir, yo no soy del mundo, yo no nací en el mundo. Todos hemos nacido en el mundo, pero ha sido en la bendita gracia y misericordia y voluntad del Padre que nos ha escogido del mundo para ser suyos
aún antes de la eternidad. Lo que Dios escogió ya antes, aún antes de que hubiéramos pecado y cometido el primer pecado, ya Dios ya nos había predestinado. Dios ya había predestinado los que iban a estar con Él aún antes del primer pecado, antes de que hubiéramos pecado contra Él. Dios ya tenía un plan para nosotros y en su bendita gracia nos salvó por medio del Hijo. Jesús oró por los que el Padre le dio. Jesús oró por los que el Padre le dio, como Pablo lo explica en Efesios 4, versículo 11, dice, y Él mismo constituyó. Vemos aquí que el Hijo constituye el apóstol. Hoy en estos tiempos vemos a muchos que se están aplicando este título apostólico, ¿verdad? Pero nosotros nos damos cuenta que Cristo aquí oró por ellos. Sería algo chistoso, ¿verdad? Querer ser algo que no fuimos llamados a ser. Sería algo chistoso de que toda la iglesia quiera ser pastores como hoy en día, o querer ser misioneros. Cada quien Dios ha repartido diferentes talentos, y en esa era los apóstoles era lo que Dios había enviado por el Hijo a llevar el evangelio. El Hijo envió a los apóstoles. Él directamente oró por ellos. Hay muchos que se preocupan que hay necesidad de tener apóstoles en la iglesia. La Biblia nunca nos enseña que debemos de preocuparnos de tener apóstoles, como hoy algunos están buscando este ministerio apostólico. Y que la iglesia, lamentablemente, porque no hemos escudriñado las Escrituras o porque en ciertas congregaciones no se instruye la palabra del Señor, muchos andan dejándose llevar por estos movimientos apostólicos, buscando algo que no es de ellos, pero que ellos quieren adueñarse de ese título. Y en muchos casos, muchos de estos llamados así tienen mal testimonio en muchos de los casos, o hay una ignorancia, hay pena de regresar para atrás a que eso no es cierto. Cuando nosotros vemos la historia, y claro que sí, vemos la palabra del Señor que es lo máximo, que nos afirma que no es, nos damos cuenta aquí que el Señor oró por los que estaban presentes con Él. Y damos cuenta aquí también en Hechos 2:41, Jesús oró por los que el Padre le daría después, que estos somos nosotros. Aquí viene lo que Jesús oró. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Este es el inicio de entrar en el reino de Cristo. Este es el inicio cuando damos nosotros, este es el sello, esta es la circuncisión exterior. Esta es la circuncisión exterior de todos. La interior sería el corazón. El corazón es circuncidado, hace el Señor la obra, y después hay la exterior, la señal que demuestra que somos del reino, y ese es el bautismo en agua. Es un señal de que hemos muerto juntamente con Cristo y resucitaremos juntamente con Cristo cuando el Señor nos llame. Vemos el capítulo 4, versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Estos son los que Jesús oró. Jesús oró por los que iban a creer. La iglesia iba a creer, la que es llamada la iglesia en los evangelios, en las epístolas, en el libro apocalíptico de Juan. Nos damos cuenta que la iglesia siempre va a estar presente, va a haber la presencia de la iglesia. Y nos damos cuenta de esto en la lectura. Cuando nosotros estudiamos la lectura, leemos la lectura, nos damos cuenta de esto, que esta es la iglesia, la que Cristo está orando. Usted dirá, oye, esto tiene que salir a la luz. ¿Oraría Cristo por el mundo? Bueno, hubo una oración que Cristo hizo que se halla en el Evangelio de Lucas, y esa fue una oración muy breve. Las palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la única oración que podemos hacer que es dirigida hacia el mundo, pero también tenemos que ver también que es para los que el Padre había escogido para que fueran
creyentes y seguidores de Cristo Jesús. Hay dos puntos de vista que podemos ver: el universal, la forma católica, este punto de vista de que ya todos hemos sido perdonados, ¿verdad? Ya todos, el Señor ya nos perdonó en la cruz. Este es uno de los puntos de vista. Vemos otro punto de vista mundano, que todos van al cielo, todos van al cielo. El punto de vista cristiano que nuestros hermanos en el protestantismo nos dejaron a nosotros es de que los que aceptan, los que el Padre trae al Hijo, son los que son salvos, los que han sido regenerados en verdad en sus corazones. Estamos hablando de una verdadera regeneración del corazón. Estamos hablando no solamente de aceptar, de escuchar el Evangelio, pero de que nos examinemos también conforme a lo que nos enseña la Biblia, si somos regenerados en nuestros corazones. En nuestras oraciones debe de estar siempre en nuestras oraciones: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame para que sea en verdad yo salvo, porque esta regeneración es válida. Nadie que no tenga el corazón regenerado puede estar en el cielo. Nadie que el Padre no haya escogido puede estar en el cielo. Nos deja en la dispensa de pedirle al Señor: ten misericordia de mí, Señor, para que yo pueda estar contigo en tu bendita gloria al final de mi vida y de mi labor aquí en esta tierra. Yo no quiero ser reprobado al final, asumir o pensar o adivinar que voy a un lugar y de repente llegue a ese lugar y me dé cuenta de que no fui. Estos serían los que el apóstol Juan dice que van a estar avergonzados cuando estén en la presencia de Dios, por la razón de que no llegaron a estar en la presencia de Dios. No llegaron por la razón de que no fueron sus corazones regenerados. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es cuando el Espíritu Santo limpia nuestros corazones del pecado. Es lo que nos ayuda para odiar el pecado y amar la santidad. Es lo que nos ayuda a amar la palabra de Dios y amar su palabra. Hoy en día podemos ver en muchas congregaciones, muchos aman ir a la iglesia, pero solo Dios sabe si aman en verdad al que llamó a la iglesia, que es Cristo Jesús. Hay muchos casos donde muchos van por otras razones a la iglesia. Y esto es lo que tenemos que ver, que sea la razón Cristo siempre en hacer esto. El conocimiento viene a través de lo que la palabra del Señor nos enseña. El versículo 21, ya para terminar, la palabra del Señor nos enseña aquí de que el Hijo desea de que todos seamos uno. El Hijo amó al Padre y así los que aman al Hijo y al Padre también nos debemos de amar igual. Aquí cuando yo veo esto, mis amados hermanos, si somos sinceros hoy en esta mañana, ¿nos amamos como Cristo nos ama y como amamos a Cristo nosotros? Aquí estamos hablando de que aún una vez un hermano hizo esta declaración en la iglesia y dijo: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. Sería lo correcto decir, por la razón de que así debe de ser nuestro amor para los unos a los otros. Vemos que a veces esto está muy lejos de nosotros, aún hasta para nuestras propias familias. ¿Qué será para los hermanos en la iglesia que daría su vida por su hermano que está a su lado? A veces estos sentimientos están muy lejos aún para nuestros familiares, muy distantes de amarlos así en ese estilo. Pero aquí Cristo nos enseña que ese es el amor que debemos de alcanzar estando aquí en la tierra. Dice la Biblia, el versículo 21, para que todos sean uno. Como el padre, como la madre en un hogar desean que los hijos se amen. Desea que entre ellos se amen, se cuiden, se ayuden. Se demuestre esa afección como hermanos, que no haya división, que no haya odio, que no haya contienda, que no haya resentimientos, que no haya divisiones. ¿Cuántos de aquí de nosotros deseamos que nuestros hijos se odien o que estén divididos o que hablen mal el uno del otro
o que no se ayuden pudiéndose ayudar. Dígame usted, ¿usted quiere que su hijo y su hija se odien? ¿Usted quiere que ellos estén divididos? ¿Usted se alegra cuando escucha de que no se están hablando? ¿Usted se alegra cuando hay conflicto en su hogar y que no se pueden ver, que no están en acuerdo en una cosa? ¿Usted está en acuerdo y está contenta cuando el hijo se burla del hermano o de la hermana y no lo ayuda? Cuando habla mal de él, cuando le pone trampas, cuando es tramposo con su hermana, cuando le miente, cuando es insincero. ¿Usted se pone contento cuando esto pasa en su familia? ¿Usted se pone contento cuando hay división? ¿Usted se pone contento cuando no se ayudan sus hijos? Así es el Padre. El Padre quiere que todos nos ayudemos, quiere que seamos una grande familia en el amor del Señor, que nos amemos, que nos estimemos, que nos demos la mano. Aunque usted diga, yo no tengo dinero, yo no puedo hacer nada, con su presencia, estar aquí, con eso es mucho. A veces decimos, no podemos ayudar financieramente, pero con su apoyo físico sería mucho. Con su apoyo, con su saludo, con su amor, con sus oraciones, con su estimación. Porque muchas de las veces los que no tienen dinero dicen, no puedo ayudar, y queremos excusarnos con eso, pero podemos también apoyar con nuestro físico, estar allí presentes, para que así demostrar nuestro amor y nuestro apoyo. Pero yo sé que esto sería difícil para nosotros. No podemos alcanzar esta perfección si así es. En el Hijo, hermanos, hay una cosa, que no hay divisiones. En el Hijo no hay divisiones. Usted dirá, ahora, hermano, vemos tantas congregaciones y tantas denominaciones, ¿cuáles serán? Bueno, todos los que estamos en Cristo, en esas diferentes denominaciones, estaremos con el Señor. Y un día estaremos con el Señor todos juntos, de esas denominaciones diferentes que tienen la palabra de Dios, que conocen al verdadero Jesús, no al que ellos suponen que conocen. Porque claro que todos sabemos que hay muchos lugares que no conocen a Cristo. La Biblia dice en el versículo 21, sean uno. El versículo 22, otra vez, el Señor vuelve a hablar y dice, sean uno. El versículo 23 dice, sean perfectos en unidad. En el Hijo hay el deseo de que estemos y veamos donde Él está. Este fue el deseo del Señor, de que nosotros veamos donde el Señor iba a ir, donde el Señor de donde el Señor había venido. Él quería que los que son salvos, los que han sido regenerados de sus corazones, los que han confiado en la salvación de Cristo Jesús, en este Jesús que está en la Biblia, que así fuera. Juan 12:26 dice, donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. No es tanto de que sirvas al Señor, sino que el Señor hace la promesa para el que le sirve. El capítulo 14, versículo 3 dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí el Señor le da la oportunidad al que no es, para que pueda estar donde Él está. Aquí nosotros podemos examinarnos y ver, ¿estoy con el Señor, con este verdadero Jesús que habló aquí? ¿Estoy con este Jesús que estuvo con estos discípulos? ¿Estoy con este Jesús que reveló al Padre a mi vida? Mateo 25:21 dice, bien, buen siervo y fiel. O luego después dice, entra en el gozo de tu Señor. Tenemos que ver esto en este punto de vista. Todos queremos ver que el Señor nos llame buen siervos, fieles. Hay un punto de vista que lo cree así, el arminianismo lo cree así, y muchos de ellos dicen, bueno, porque yo le he servido al Señor en la iglesia en una forma tan perfecta, yo estaré en la presencia del Señor y el Señor me dirá, buen siervo fiel, en lo mucho te puse o en lo poco te puse y me fuiste grandemente fiel. Y muchos pensamos, esto es lo que nos va a decir a nosotros porque hemos sido tan perfectamente fieles, ¿verdad? Pero nosotros nos damos cuenta que el único que fue perfectamente fiel y el único que va a merecer esta clase de declaración va a ser Cristo, porque Él fue el único que fue fiel. Nosotros vamos a llegar quizás con nuestra vista
hacia abajo, no vamos a poder levantar nuestra mirada al Señor si llegamos a estar con el Señor, por la razón de que nos vamos a apenar de lo que no alcanzamos en hacer. Y si alcanzamos en hacer lo que pensamos que Dios nos llamó en hacer, todavía aún nos apenaremos, llegaremos a estar penosos, porque deberíamos de haber hecho más aún de lo que se debería de haber hecho. El capítulo 26, versículo 29 dice: hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios, de mi Padre. Aquí Jesús nos demuestra que vamos a beber un día delante de Él. Vamos a beber, vamos a comer el pan delante de Él. Qué cuerpo precioso vamos a tener los que estemos con Él, si estamos. Qué cuerpo, qué promesa tan preciosa les dejó a sus discípulos en decirles: esta vida aquí no termina, hay otra vida que sigue después. Y así como ahorita en esta tarde nos sentamos en la mesa de esta Pascua, bebemos y comemos, así un día en el otro mundo o en la eternidad comeremos y beberemos en un cuerpo glorificado, en un cuerpo eterno, en un cuerpo que no se cansará, en un cuerpo que tendrá fuerzas como Cristo las tuvo. El ejemplo sería, el más grande serían los evangelios, cuando Cristo nos demuestra cuando resucitó lo que Él hizo. Después de que Él resucitó, Él comió con ellos. Él estuvo en un lugar y de repente se fue a otro lugar. El Señor de un lugar apareció en otro lugar. El Señor hizo milagros delante de ellos. El Señor fue visible delante de ellos. O sea, en la eternidad con el Padre nos vamos a ver, pero con cuerpos glorificados. Y vamos a poder beber en la eternidad con cuerpos glorificados. ¿A dónde se irá a ir lo que vayamos a comer? No sabemos, pero el Señor comió y no sabemos. Pero eso es algo que el Señor nos deja en este cuerpo glorificado. Ya su cuerpo no va a funcionar por la sangre que fluye en sus venas. Ya la sangre no va a ser la que va a hacer que su cuerpo sirva, sino que ya va a ser el Espíritu Santo, el poder de Dios que va a estar en su cuerpo. Ya su corazón ya no va a necesitar palpitar con sangre, porque ya estaremos en la eternidad con este cuerpo, con esta fisonomía, en esta estatura en la que hayamos nacido. Estaremos en la bendita eternidad y todo será dado para la honra y la gloria. Todo será para la gloria del Hijo. Así hoy con esto concluimos que Jesús oró por nosotros también y nos deja la bendita esperanza en su bendita palabra. Así vamos a ponernos en pie y vamos a orar en esta mañana, después de esta lectura. Y vamos a darle gracias al Señor porque el Señor oró por nosotros. Padre, gracias te damos en esta mañana por este privilegio que podemos confiar en tu palabra, Señor. Te damos gracias que no es en las actividades, no es en las músicas, no es en nada de lo que se lleva a cabo en esta iglesia, sino es Cristo por el quien estamos aquí, Señor. Ayúdanos y gracias te damos a ti por tu bendita palabra. Te pedimos por las almas, Señor, que están en el mundo, que tú has escogido, que tú has salvado ya desde aún antes de la fundación del mundo. Te pedimos por esas almas que tu Hijo nos enseña en tu palabra, que están en el mundo, así como nosotros estuvimos en el mundo, pero que no fuimos del mundo porque el Padre nos había escogido para el Hijo. Gracias te damos por la obra que has hecho en nuestros corazones. Has regenerado nuestros corazones para poder estar aquí. No queremos ser religiosos, no queremos solamente escuchar, no queremos que nuestro corazón quede afuera, no queremos que ningún miembro de este corazón quede afuera. Queremos que todo el miembro, todo el corazón sea regenerado y nuestras mentes igual. Regenéranos, Espíritu Santo. Ayúdanos y ten misericordia de nosotros si no lo somos. Queremos encomendarnos en tus manos, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad, lo que los apóstoles nos dejaron, Señor. Creemos en lo que dice tu palabra.
Gracias te damos por esta salvación, Señor, y perdónanos si hemos pensado que hemos sido nosotros. Perdónanos si hemos pensado que ha sido por nuestras obras o ha sido por lo que yo he hecho o por lo que yo he pensado o porque yo nací así o porque esto es algo que yo he recibido por alguna razón a la otra, y quitándote a ti toda la gloria, sabiendo que tú eres el que ha regenerado nuestro corazón. Aquí no es obra del hombre, aquí no es obra del predicador que no puede hacer nada, es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo que debe de ser para que podamos ser verdaderos salvos, Señor. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.